La Biblia, que es el corazón y el alma de la fe cristiana, trajo al mundo buenas noticias. Donde quiera que se escuche el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de paz o el Evangelio de la gracia, como lo describe Hechos 20, todos nos hablan de las mismas buenas noticias. Buenas noticias que Jesús mismo vino predicando, primordialmente, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad, este versículo resume todo el Evangelio de la gracia. Jesús es la base para entender el Evangelio de la gracia que Dios nos concede según el puro afecto de su voluntad. La gracia o solo gratia, término que emplearon fidedignamente los reformadores mientras protestaban, haciendo temblar los cimientos de la Iglesia Católica Romana, dejando al descubierto sus excesos. La Iglesia de Roma declaraba que la gracia no era suficiente, por lo tanto necesitaba de obras humanas. Crearon la venta de indulgencias en una práctica habitual que le generó grandes ganancias, mientras desviaban a las personas del Evangelio de la gracia a un evangelio falso que necesitaba contribución del hombre. No importa cuántas misas se efectúen ni qué rango tenga el clero que las realice, ningún alma será rescatada del famoso purgatorio inventado por la Iglesia Católica. No existe penitencia que indulte, ni economía, por muy boyante que sea, que gane méritos. Y la Biblia los desenmascara. Cualquier religión, cualquier denominación, tenga el nombre que diga que usted debe contribuir de alguna forma para su salvación, es un evangelio falso. Esas no son buenas noticias, todo lo contrario, son malas. Dice Gálatas 1 que cualquiera que cause perturbación intentando pervertir el evangelio de Cristo, que sea anatema. Esto es, quedar bajo maldición. Las Sagradas Escrituras nos muestran que hay un solo camino para estar bien con Dios, pero en ese camino sobran los puentes hechos por el hombre que solo causan división. En ese camino sobran las sumas de dinero que pretenden comprar el perdón de los pecados. Dios no se vende. En ese camino sobran las falsas religiones y el legalismo que cada día alejan más a las personas. Si vamos a encontrar un camino para estar bien con Dios, este no será forjado por el hombre. Solo existe una manera para poder reconciliarnos y relacionarnos con Dios, para ser declarados justos delante de Él, aunque no lo somos. Y ese camino ya fue determinado por el Padre cuando envió a su Hijo al mundo a pagar nuestras deudas. Es un regalo de Dios. Cuando usted recibe un regalo, usted no paga, es gratis. Si la gracia se mezcla con la ley o con algo hecho por las personas, entonces no es gracia. Solo necesita creer en Jesús, es el único medio para recibir gracia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Y escuche lo que dijo en Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No hay más caminos, ni más pan, ni más luz, no hay otra puerta. Solo Jesús es el buen pastor. Es la vid verdadera y solo Él es la resurrección y la vida. La Biblia establece, declara y explica así acerca de la salvación en uno de los textos más significativos y esclarecedores. Dice así el libro de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Se entiende perfectamente, solo gracia. No es un resultado de obras, es regalo de Dios, es gracia, bondad inmerecida. El sacrificio de Cristo para nuestra salvación fue el diseño perfecto, completo de la voluntad de Dios, que si bien no requiere obras, tampoco evade la responsabilidad humana. Es decir, si usted no cree, usted es responsable por su incredulidad y es declarado culpable. Por eso necesita creer en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y tendrá vida eterna. La gracia es un favor inmerecido de Dios, quien se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Dios literalmente paga un precio para redimirnos de su ira a su misericordia. Usted no se gana su camino al cielo, en absoluto. Usted coloca su fe en Jesucristo y Dios es satisfecho con el sacrificio de Cristo a su favor. Es una obra de Dios, es una obra divina, una obra de su gracia y su poder soberano. Dice el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Isaías 55, versículos del 1 al 3. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre la gracia de Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Desgracia es la palabra con la cual muchas personas definen la vida. Desgracia es la realidad del cúmulo de afecciones que dañan a la humanidad. Hambre, guerras, inseguridad, muerte, soledad, catástrofes, como estamos viendo estos días. La lista de desgracias de la humanidad podría resultar interminable. El diccionario define desgracia como la pérdida de gracia, la pérdida de favor, de consideración, aquello que nos aflige debido a los acontecimientos contrarios que azotan nuestra vida. Desgracia. Sin embargo, esta palabra, desgracia, es interesante notar que solamente aparece una vez en toda la Biblia. A veces pensamos que Dios es el que causa las desgracias de la humanidad, pero esto no es la verdad. La única cita donde aparece en la Biblia es Proverbios capítulo 13, versículo 17. Y en ese texto dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Fíjate, en la Biblia nos anuncia que las desgracias de la vida son consecuencias de seguir malos consejos, malas directrices. ¿Por qué hay tanta desgracia en el presente? Quizá porque estamos perdiendo de vista lo que realmente es importante, que no es lo material, sino es lo eterno. Quizá porque nos estamos centrando tanto en lo humano, en el humanismo, en la sabiduría humana, que estamos desatendiendo los consejos y directrices del Creador. Quizás porque hemos echado a Dios de la historia. El Dios de toda gracia le hemos echado de la historia. Y si eliminamos a la fuente de gracia, solo queda la desgracia. El mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, no es un mensaje de desgracias, sino que es el mensaje de la gracia de Dios. Dios quiere favorecer, bendecir y ayudar en el desarrollo de nuestra vida. Pero cuando desatendemos la voz de Dios, la desgracia se toma las riendas. Porque desgracia en la vida no es más que pretender vivir sin Dios, vivir sin las directrices de Dios. Por eso el mensaje de la Biblia va a ser un mensaje totalmente contrario a las desgracias del humanismo. Es un mensaje que nos habla de la gracia de Cristo. Cuando leemos ese texto
que hace un momento en la introducción nos presentaba Carmen de Efesios capítulo 2, vamos a ver lo que es el mensaje de la gracia de Dios. Permíteme leerlo, con una paráfrasis libre de ese texto. Y podríamos leer ese texto diciendo así: y Él, Dios, os dio vida a vosotros, cuando estabais hundidos en vuestras desgracias, las cuales os dominaban en el sentir de este mundo, conforme a los principios del príncipe de la potestad del aire, el diablo, en donde también nosotros nos guiábamos en otro tiempo según los deseos de nuestra carne, agradando a la carne y a los pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de desgracias, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando hundidos en nuestras desgracias, nos rescató juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos dio esperanza con Cristo, para manifestar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos de vuestras desgracias, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Fíjate, este es el mensaje. El mensaje de Dios es que, aún viviendo en nuestras desgracias, Dios tiene palabras de gracia para nosotros. ¿Cómo podemos definir la gracia de Dios? En 5 aspectos muy breves. Podemos definir la gracia de Dios como la iniciativa de Dios que surge desde su generosidad y aún a pesar de nuestra condición, no esperando nada de nosotros, pretende sacarnos de nuestra desgracia para bendecirnos, para darnos bendición. Estos 5 puntos surge de Dios. No es mérito nuestro, sino que es la iniciativa de Dios. En segundo lugar, surge desde la misericordia, de la generosidad de Dios, que es rico en misericordia. El Dios que, siendo rico, se hace pobre para que por su pobreza seamos nosotros enriquecidos. Es el Dios que se acerca a nosotros a pesar de nuestra condición. No hay mérito en nosotros, a pesar de ser pecadores, impíos, débiles, de ánimo hostil, Dios se acerca a nosotros. Es el Dios que no espera nada de nosotros, porque nada podemos ofrecer para pagar. No hay sacrificio, no hay penitencias que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios. Es Dios obrando sin esperar nada de mí. Dice Efesios, no por obras, no por méritos para que nadie se gloríe. Y en quinto lugar, el propósito de la gracia de Dios es sacarnos de nuestras desgracias en esta vida para colocarnos en una nueva relación de intimidad con Dios. Sacarnos de nuestra desgracia para regresar a la paz absoluta con Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de gracia, la gracia nos enseña varias cosas para nuestra vida. Y en primer lugar nos enseña algo acerca de nosotros mismos. Que necesitemos la gracia de Dios nos enseña en primer lugar que somos pecadores, que somos incapaces de acercarnos a Dios. Y este es el mensaje que recorre toda la Biblia. Dice el Salmo 14, versículos 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, viven en la desgracia de una conducta corrupta. Dice Miqueas, capítulo 7, versículo 2, ninguno hay recto entre los hombres, ninguno que se ajuste, todos tenemos pecado. Dice Primero de Reyes 8, 46, no hay hombre que no peque, todo ser humano en una determinada forma, más visible, menos visible, todos somos pecadores, todos. Dice el apóstol Pablo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y en consecuencia están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, en primer lugar vemos nuestra indignidad. Y en muchas ocasiones eso choca con la realidad del ser humano moderno, que a pesar de ver todos los defectos que hay en cada uno de nosotros, los justificamos. Y hablamos de mentira piadosa, y hablamos de que todo el mundo lo hace, y al final, en el fondo, creemos que somos buenos tipos. Somos buena gente. Y sí, queremos ser buenos. Y consideramos que los logros materiales en muchas ocasiones son más importantes que los morales. Y nunca vemos realmente que somos deudores delante de Dios, que no tenemos que rendir cuentas delante del Creador. E intentamos negar a Dios para intentar seguir viviendo en nuestra autocomplacencia. Pero en el fondo vamos viendo como cada vez nuestro entorno, la desgracia,
La desgracia en forma de inmoralidad, de corrupción, va llenando todo. Nos dice la gracia de Dios en primer lugar que tenemos un problema. Somos pecadores. El pecado no está en el entorno, el pecado mora en mí. En segundo lugar, la gracia me enseña también algo acerca de la justicia de Dios. Y es que la gracia nos dice que hay una justicia más alta que la humana, que está en manos de Dios, que todo lo ordena. Y Dios nunca va a tratar como justo al impío. Dios no va a pasar por alto el pecado, porque no sería fiel a sí mismo a menos que juzgue el pecado. La gracia de Dios nos dice que si todos somos pecadores y estamos destituidos de la gracia de Dios, todos tenemos que saldar la deuda de nuestro pecado. Y Dios no sería fiel consigo mismo si no tratase con justicia el pecado. Y a veces cuando hablamos de retribución por parte de Dios, este es un concepto que denostamos. Queremos hablar del amor, de la fidelidad, de la misericordia, pero Dios es justo, como lo veíamos en algún capítulo anterior de esta serie. La gracia dejaría de ser grandiosa si no hay una desgracia de la que ser liberado. Y la desgracia es que, por cuanto somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Por tanto, tenemos un problema del cual no podemos huir. Y esta es la tercera enseñanza que nos deja la gracia, que no podemos hacer nada por nosotros. Dice el autor, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 3, versículo 20, por las obras de la ley, por el intento de cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, la ley me revela que yo soy pecador. Cuando leo los 10 mandamientos de Dios, cuando dicen no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ni mentirás, etcétera, 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 todo este decálogo, cuando vemos las demandas de la ley de Dios, que cualquiera que ha pensado o codiciado en su pensamiento ya es culpable de juicio, yo digo, soy pecador. Pero la ley, por mucho que la lea, no soluciona mi problema. Me revela que tengo un problema. Y si intento guardar toda la ley de hoy en adelante, ¿qué pasa con mi pasado? Sigo siendo deudor. En la antigüedad, los cultos idolátricos de aquel tiempo creían en merecer el favor de la divinidad por medio de sacrificios. Y empiezas a ofrecer sacrificios, pero si tengo que ofrecer sacrificios por todos mis pecados pasados, presentes, futuros, nunca termino, porque yo soy constantemente pecador. Sin embargo, en el paganismo moderno, pretendemos hacerlo por medio de la moralidad y la religiosidad, y empezamos a decir, no soy tan malo. Mira, me comparo con fulanito, con menganito, no soy tan malo. Y empezamos a decir, es que tú tienes que salvarte a ti mismo. Tú tienes que hacer, no necesitas que nadie haga por ti. Si tú no lo haces por ti, no va a venir Dios a salvarte. Este es el mensaje que muchas veces oímos por ahí. E intentamos reconquistar el favor de Dios. Pero reconquistar el favor de Dios está mucho más allá de lo que podemos hacer por nosotros mismos, porque nada bueno hay en mí. Soy pecador. Sigo siendo pecador. Sigo estando excluido de la presencia de Dios. Por eso, la gracia nos enseña que solo Dios puede tomar la iniciativa. Depende de Dios, no de nosotros. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, no está honrado por nada de que ser humano, como si necesitase algo. Él es el que da vida, aliento a todas las cosas. Así que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 9, versículo 16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tenemos a veces la convicción de que Dios está obligado a amarnos, de que Dios está obligado a ayudarnos, aun cuando no lo merezcamos. Esto no es así. Y quitemos ese concepto de nuestra cabeza. Dios nos ha amado más allá de nuestro mérito. Pero cuando rechazamos su amor, estamos expuestos a la ira de Dios, a la justa ira de Dios. El Dios de la Biblia no depende de nosotros, ni está obligado hacia nosotros. Él es el creador y nosotros estamos obligados hacia Él y no viceversa. Y en su libertad, en su soberanía, ha decidido amarnos aun a pesar de nuestros
desméritos y desgracias. Ha decidido acercarse a nosotros y ofrecernos su gracia. Pero si rechazamos la gracia de Dios, ¿qué queda para nosotros? Y este es el mensaje de la gracia también para nosotros. Depende de Dios. Y Él ha decidido amarte. Y ha decidido que por fe lo aceptes. Ahora, ¿por qué necesitamos que Dios ofrezca la gracia? Ofrezca su gracia. Lo necesitamos porque es la única fuente de perdón. Porque por la gracia Dios permite que el pecador condenado pueda ser perdonado y pueda ser nombrado heredero de Dios. Porque por la gracia de Dios tenemos un perdón que nosotros no podríamos pagar. Y de forma gratuita, para todos, nos ofrece su gracia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados, fíjate adjetivo, gratuitamente, por su gracia. Y este término gratuito dice que no tengo que hacer nada, solo aceptarla. No tengo que hacer sacrificios, penitencias. La salvación es un regalo de Dios, inmerecido. Pero que sea gratuita para mí, no quiere decir que el regalo sea gratis. El regalo ha sido muy costoso para Dios. Y esto lo sabemos muy bien, cuando estás en una celebración y alguien te ofrece un regalo, para ti no te ha costado nada que lo recibes, pero aquel que te lo regala ha tenido que pagar un precio, que a veces es un sacrificio muy grande para manifestar el amor. Y Dios te ha dado el precio de mayor valor cuando nos dice en Romanos 8:32 que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios, aquello que para ti es gratis, la gracia de Dios, a Él le costó entregar a su propio Hijo, ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Solo hay en Cristo redención completa. Solo en Cristo hay perdón completo por medio de su sangre derramada. Y necesitamos la gracia porque es la única fuente de perdón. Sin derramamiento de sangre, dice el autor de Hebreos, no hay remisión de pecados. Y Cristo derramó la sangre, su sangre, por ti y por mí. Ese es el regalo de la gracia de Dios. Necesitamos la gracia porque es el único plan de Dios. El perdón de pecados está en el centro del Evangelio. El mensaje de la gracia es mucho más aún que esto. El mensaje de la gracia es más que perdón de pecados. El plan de Dios no es perdonar. El plan de Dios es perdonar para bendecir. Y esto es el regalo de la gracia de Dios. Dios no quiere sacarte de tu pecado para dejarte viviendo en tu mundo de desgracia. Él quiere sacarte para bendecirte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiéndote predestinado para formar parte de su familia por medio de Cristo, para que tengas herencia con Cristo en los cielos, para que seas para alabanza de su gloria. Fíjate, Dios te perdona para trasladarte a una nueva dimensión de bendición. El creyente, aquel que ha creído en Cristo, puede gozarse en la gracia, al entender que no somos salvos por un accidente, por una casualidad, sino que ha sido la decisión de la voluntad de Dios para con nosotros y su regalo continúa a lo largo de nuestra vida. Somos perdonados para bendecir, para ser bendecidos, con toda bendición y fíjate de nuevo, espiritual. Porque a veces hemos cambiado el concepto para pensar que la gracia derrama bendiciones materiales. No, Dios puede bendecir materialmente, pero la gran bendición que trae para nuestras vidas es la bendición espiritual en Cristo Jesús. Perdón de pecados, vida eterna y herencia en los cielos. Necesitamos la gracia. Y necesitamos la gracia porque es el único camino para tener esperanza. La salvación es el plan eterno de Dios. Y nuestro futuro está en sus manos. Y nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esta salvación. Él es el que nos protege, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1:5. Dice el apóstol Pablo, a vosotros os es concedido, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. Fíjate, el privilegio, no solo de creer, sino de servir. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dios nos llama, nos regala, nos bendice y nos da el privilegio de encaminarnos hasta el final en una vida de servicio. ¿Qué es la gracia? ¿Qué enseña la gracia? ¿Por qué necesitamos la gracia? ¿Pero qué implicaciones tiene la gracia para nuestra vida? Pues la gracia, una vez que has aceptado la gracia, con muchas ideas, es decir, ya que he recibido un regalo, pues puedo vivir como me dé la gana. En ninguna manera.
La gracia, en primer lugar, nos enseña a elegir lo que conviene para nuestras vidas. Dios nos abre el entendimiento para saber lo que conviene y lo que no. Y cuando tenemos el entendimiento abierto, entonces podemos saber que hay cosas que tenemos que renunciar, que hay cosas que no convienen en nuestra vida, que aun siendo todo lícito, no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me bendice. Y tengo la libertad para escoger. Y hoy en día tenemos esta responsabilidad. Dios nos permite escoger lo que conviene para nuestra vida. Y podemos decir no a las obras y pasiones de la carne. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos decir no a la impiedad, las obras y las pasiones de esta carne, para decir que sí a todo un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. La gracia implica una libertad para escoger lo que conviene en nuestras vidas. Por eso después no puedo culpar a Dios de las malas acciones que ocurren en mi vida. Él me ha dado libertad. Yo escojo. Y si escojo la impiedad, tendré consecuencias. Si escojo la justicia, tendré bendiciones. En segundo lugar, la gracia también nos exhorta a cuidar la vida espiritual. A cuidar de no dejarnos dominar por el libertinaje de las ideas humanas. Y a veces somos muy dados a tomar el mensaje de Dios y humanizarlo para justificar todo aquello que queremos. El apóstol Judas escribe, Judas capítulo 1, versículo 4, estas palabras. Nos habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A veces, con la excusa de la gracia, quitamos los frenos para una conducta moral acorde con el carácter de Dios. Pero en la Biblia solamente hay un soberano, Dios. Y en la conducta solamente hay una práctica, la voluntad de Dios. Alguien ha dicho que en el Nuevo Testamento la doctrina es gracia, un regalo de Dios, y la ética es la gratitud al regalo de Dios. Algo anda mal cuando como creyentes no entendemos todo lo que hemos recibido de Dios. Y en lugar de estar agradecidos con nuestra conducta, nos vemos obligados para hacer cosas. No, nada de lo que hacemos en el servicio para Dios debe ser una obligación, sino que es un privilegio, y lo hacemos por amor, por devoción, porque tanto hemos recibido de Dios que no podemos más que responder con gratitud. Y cuando la vida cristiana la vivimos por obligación, es que no hemos entendido la gracia, o quizás no hemos recibido la gracia. La gracia nos llama a servir, pero la gracia también nos invita a un estado de constante vigilancia, a no creernos arrogantes de creer que lo hemos conseguido todo. Debemos vivir una vida, que es el mensaje del Evangelio, de velar y orar. El autor de Hebreos nos dice, mirad bien, vigilad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que permitáis que las raíces de amargura nos estorben, que podamos ser contaminados, que no nos hayamos entregado a la gracia de Dios y que sigamos queriendo tener el control de nuestra vida. Pequeñas raíces que no se entregan en las manos de Dios son herramientas de amargura y contaminación. Y la gracia es una invitación para limpiarnos de todo aquello que pueda contaminar la vida, para crecer en la libertad de Dios. Ahora, cuidado, el término que está usando el autor de Hebreos para dejar de alcanzar la gracia, el término griego, no implica en el original la pérdida de la gracia o la salvación, sino que implica perder todas las bendiciones que con la gracia vives. Y a veces vives la vida cristiana entristecido, sin gozo, sin esperanza, porque estás permitiendo que la amargura, que el rencor de tu pasado tomen el control. La gracia nos libera y tenemos que entregar todo nuestro corazón a Dios, aceptando su gracia, sabiendo que es suficiente, y entonces podemos alcanzar todas las bendiciones y no retrasarnos en ella. Ser bendecidos con toda bendición espiritual. Implicaciones. Pero también quizás una última implicación. Es que quizás habiendo oído de la gracia, habiendo oído de la esperanza y la bendición que Dios regaló a la humanidad,
no la hemos aceptado. Conocemos de ella, pero no hemos tomado decisiones. El autor de Hebreos confronta esta realidad cuando habla de que a algunos falta que entren en el reposo. Personas que escucharon y se les anunció la buena nueva y no entraron por causa de desobediencia. Sin embargo, Dios hoy vuelve a determinar un día, después de tanto tiempo, para decir: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que escuchan, que conocen el Evangelio, que pueden repetir textos de la Biblia de memoria, pero siguen viviendo como si Dios no tuviese el control. Personas que dicen que lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia, pero siguen buscando las cosas materiales. Personas que dicen: Dios me bendice, pero no obedecen a los mandamientos de Dios o a las demandas de Dios. Personas que se excusan tras la prioridad de aficiones y afinidades de este tiempo para no honrar y servir a Dios y darle el primer lugar. Personas que han dejado de congregarse pensando que es igual, Dios está en cualquier lugar, cuando Dios ha dicho congregarse. Personas que han dejado de leer la Biblia diciendo: no importa, ya sé bastante, cuando Dios te dice: conóceme constantemente. Personas que han dejado de orar diciendo: llora en cualquier momento, cuando Dios te dice: cierra tu puerta y ora. Personas que hemos dejado el compromiso con el servicio a Dios pensando que podemos creer o servir a nuestra manera. Y Dios nos dice que formamos parte de un pueblo, de un rebaño, de una familia. Por eso, hoy Dios abre la puerta de la oportunidad. Quizás sientes cargas, fatigas y que todo lo que hace nunca sientes que es suficiente. No sientes el perdón y la seguridad que te da la gracia de Dios. Hoy Dios abre la puerta de una nueva oportunidad. Y de nuevo vuelve a decirte: ven a mí y te haré descansar, dice Cristo. Este es el mensaje de la gracia de Dios. Deja en mí, dice el Señor Jesucristo, tu pecado, tu amargura, tu resentimiento, tu rencor, todas esas raíces que anidan en tu corazón. Deja en mí tu temor y confía. Confía. Deja en mí todas las desgracias de tu vida y confía. En el mundo tendrás tribulación, tendrás desgracia. Pero Jesús te dice: yo he vencido al mundo. Por eso hoy la invitación es sencilla. No continuemos en el camino de la desgracia y la fatiga. Hoy es día de reposo. Y el reposo está en creer en Cristo y aceptar su regalo. No intentar comprarlo y merecerlo. Sino decir: Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias por las buenas nuevas de esperanza. Gracias por este regalo que para mí en Cristo has derramado. Lo acepto. Acepto tu perdón. Y a partir de ahí sírvele. Vive para Él por gratitud. Que Dios te bendiga. Pero sobre todo, hoy, acepta el reposo que la gracia de Dios ofrece para tu corazón. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la
perfecto Hijo de Dios. La sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Si hubiese que pagar un precio para recibir la gracia, ¿cuántos estaríamos dispuestos? Cuando veo a multitudes de personas haciendo penitencias y sacrificios, sinceramente convencidos de que eso les acarrea el perdón, digo, ¿cuánto engaño tenemos en este mundo? Cuando Dios nos dice que es tan fácil, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando Dios te dice, acepta mi gracia y tendrás perdón, ¿por qué intentamos comprar lo que no podemos pagar? Dios te dice, acéptalo, es mi regalo para ti. Y hoy Dios vuelve a presentar ese regalo delante de ti. ¿Aceptas su perdón? ¿Aceptas su gracia? El único impedimento para que la gracia de Dios se derrame en tu vida y en mi vida en este día es nuestro orgullo. Hace años me acercaba a un joven para ofrecerle un regalo y este joven se quedó sorprendido. Era un libro que consideraba útil para su vida en aquel momento y se lo quise regalar. No era su cumpleaños, no era ninguna fecha señalada. Y este joven, su reacción fue, ¿pero por qué? No es mi cumpleaños. No, es un regalo que quiero hacerte. Pero es que no lo entiendo. No es una fecha para... Pero es un regalo que sale en este momento de mi corazón hacértelo. Y me costó convencerlo de que lo recibiese. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios. Dios nos ofrece un regalo. Y empezamos a decir, no lo necesito, no lo quiero. ¿Por qué? ¿Qué va a demandar? Y Dios dice, quiero que tengas vida. Quiero que tengas gracia. Que tengas mi favor, mi bendición. Pero si la rechazas, no hay otra esperanza. Por eso hoy te invito a que no permitas que el orgullo te frene de recibir la gracia de Dios. Por eso vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que quite de nosotros toda raíz de amargura, de orgullo, y que nos permita, por medio de la fe,
recibir lo que solamente Él nos puede dar, perdón completo de todos nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos has amado de tal manera que entregaste a tu Hijo por cada uno de nosotros, para que aún inmereciendo tu favor podamos tener perdón completo, podamos tener esperanza, para que aquello que nosotros no podíamos pagar, podamos recibirlo por la gracia de Cristo. Gracias, Señor, porque nos quieres regalar la bendición más importante, la vida eterna. Y, Señor, no permitas que ninguno de nosotros la despreciemos, no la valoremos, sino que la aceptemos, la atesoremos, la desarrollemos en nuestra vida y que pueda ser un estímulo para la bendición de cada uno de nosotros en el caminar. Ayúdanos, Señor. Perdónanos nuestra rebeldía y obstinación. Perdónanos nuestro orgullo y arrogancia. Enséñanos con humildad a postrarnos ante ti y decir: Señor, gracias. No merezco tu favor, pero gracias porque me amas. Te lo pedimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que me amó y se entregó por mí. Gracias, Padre, por todo. En tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.